Saludos para ustedes, como siempre, audientes. Tenemos una tragedia apocalíptica. Créanmelo, no es exageración, es un Armagedón lo del Amazonas. Para conversar de este tema que empieza a preocupar al mundo y de fondo, he invitado a una especialista, la doctora María Verónica Arias Cabanilla. Ha dedicado su vida al tema ambiental. Fue y con gran éxito. Tengo entendido que la autoridad, la secretaria del Ambiente en el municipio de Quito, ha trabajado toda su vida en estos menesteres. Y aquí está con nosotros, está con ustedes, para conversar de los antecedentes, del valor, del perfil de la Amazonía, de los culpables, de los responsables y de lo que hay que hacer, las consecuencias que vamos a sufrir nosotros también los ecuatorianos. María, doctora María Arias, qué gusto tenerte aquí en Enfoque TV, en este segmento que dirijo, que se llama Diálogo Frontal, no neutral. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Marcelo. Preocupada pues con toda esta situación que acontece en Amazonía. María Verónica Arias, situemos primero responsabilidades. La prensa mundial ubica a dos en el banquillo de los acusados. Al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, extrema derecha, y a Evo Morales, boliviano, que comparte un segmento de la Amazonía, extrema izquierda. ¿Es esto así? ¿Dónde están los culpables? ¿Es un descuido del mundo sobre este pulmón del planeta? Cuéntanos, por favor, queremos saber. A ver, se atribuyen varias situaciones, ¿no? Primero creo que hay que mencionar que la Amazonía es un pulmón, como todo el mundo lo conoce o lo conoce coloquialmente, el pulmón del mundo. ¿Y por qué se lo conoce así? Por la diversidad que tiene, por los ecosistemas que son únicos en el mundo y además cumplen una función importantísima, que es el secuestro de carbono primero, más de un billón de toneladas de carbono secuestra la Amazonía, y el rato que comienza a quemarse genera es decir, CO2. Nos evitan, ¿no?, el calentamiento global de alguna manera. Equilibra totalmente la temperatura del planeta y además genera oxígeno, ¿no? Entonces, además de los múltiples efectos y providencias ecológicas, digamos, y servicios ecológicos que brinda la Amazonía, esto tiene que ser preservado. ¿En qué sentido? Que hay políticas de los países mediante convenios internacionales, que en este caso ha suscrito el Brasil, ha suscrito Bolivia, ha suscrito Paraguay, así como el Ecuador, y la gran mayoría de países, el convenio de biodiversidad, por ejemplo. Y esto significa que la declaratoria entre un 15 y un 20% de su territorio como áreas de protección ecológica deberían estar siendo declaradas, y eso significa conservadas. Déjame preguntarte algo. De la inmensa Amazonía, apenas el 20% por convenios internacionales debe preservarse. ¿Y sí, el resto? Sí, el resto tiene otro tipo de uso de suelo, es decir, que puede tener vocación agrícola, vocación ganadera, vocación minera, etc. Entonces, cada gobierno de forma responsable y soberanamente dedica ese 20% a que su territorio, donde sea mayor biodiverso, donde tenga un ecosistema específico que hay que proteger, etcétera, etcétera, tiene que ser conservado. En este caso, la Amazonía y gran parte de la Amazonía debía ser conservado bajo este esquema de protección que además suscribió el Brasil a nivel internacional. Acuérdate que los convenios internacionales son ley para las partes sobre y además las constituciones. Sobre las constituciones. Entonces ahí viene el primer problema, porque se tacha a la política del gobierno de Bolsonaro
de flexibilizar la política ambiental. ¿Y qué significa esto? Que en los últimos años, y estaba viendo algunos datos, en los últimos años ha habido mucho más tasa de desforestación, inclusive comparando el 2018 al 2019, 60% ha aumentado la tasa de deforestación en Amazonía. Eso significa que todo lo que se tiene que preservar, especialmente en lo que es áreas protegidas y otros sitios, ha avanzado el tema de deforestación para ampliar la frontera agrícola de una manera vertiginosa. Y tú sabes, como las prácticas que también aquí conocemos en el Ecuador y que ha disminuido, por cierto, en el páramo, en bosque, cuando uno limpia el bosque después quema para dejar pues listo para la siembra y posteriores. Esa parece ser una de las razones, ¿no es cierto?, que incrementó todo lo que es lo que se está quemando ahora. Vamos a Bolivia. En Bolivia es conocida la política irresponsable también de Evo Morales, ampliando la frontera agrícola, extendiéndola para entregar grandes territorios de la Amazonía a los sembradores de coca. Es conocida la actitud de Morales en ese sentido, porque son en este momento los dos países que están en el ojo del huracán y en el banquillo de los acusados. Es esto así, ¿no? Es esto así. Y fíjate que aquí no hace diferencia entre un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda. El fuego no tiene ideología, ¿no? Ideología, sino que han sido justamente políticas contraproducentes con relación a la conservación de los recursos. Morales, por su lado, el día de ayer mencionó que va a declarar una pausa ecológica. Eso significa que no va ¿Quién declaró eso? Evo Morales. Pero yo digo, qué contraproducente es esto, porque por un lado dice que no va a vender esas tierras, pero no importa que se las siga deforestando. Entonces, no es una política clara con relación a la conservación de los recursos naturales. Sigue siendo de soberanía boliviana, ¿no? Es decir, sigue siendo nuestro boliviana, pero sigo cortando árboles. Exactamente. No es una política de conservación y de preservación de los recursos naturales, sino que justamente es, mire, vayan y sigan abriendo y talando los bosques. Doctor Arias, te pregunto, ¿cómo esta es una afectación para todo el planeta? Ya vamos a verlo enseguida, lo que va a pasar climáticamente al Ecuador, por ejemplo. ¿No es oportuno, necesario, imperioso, de que el mundo ejerza sanciones sobre estos dos países y estos dos gobiernos? Bueno, eso es lo que ya tiene que tratar Naciones Unidas. Acuérdate que el G7, que está reunido precisamente en estos días, los 7 grandes del mundo, ha llamado la atención de lo que está pasando en la Amazonía, ha comprometido $20 millones, que no es nada, ¿no? No es nada. Sin embargo, ya hubieron roces con el presidente de Francia, Macron, y el presidente Bolsonaro el día de ayer y anteayer, porque Bolsonaro lo que ha dicho es, mire, usted encárguese de Notre Dame, porque no pudo, ¿no? Porque no pudo parar el incendio de la iglesia, pues, ¿no? Favor, y déjeme a mí hacer lo que tengo que hacer. Y de igual forma, al parecer también ha tenido roces con la primera ministra de Alemania y devolviendo también los recursos de Noruega, porque ellos, como países que financian proyectos importantes de conservación, especialmente en Amazonía, al ver esta flexibilización de políticas ambientales en la Amazonía, retiraron esos recursos, ¿no? Entonces ya comienza a haber esa fricción. Ahora, Naciones Unidas, creemos que, y personalmente he visto una gran presión de la sociedad civil para que entre en esta declaratoria de emergencia y sea Naciones Unidas también que tenga un llamado y que haga un llamado a la atención a los gobiernos de Brasil y al gobierno de Bolivia en este caso. Los gobiernos extremistas que contestan de una manera circense, de una manera cómica e irresponsable. Bolsonaro ha lanzado a las redes sociales del mundo una fotografía de él con su esposa muy jovencita, 20 años menor que Bolsonaro. Y junto a esa fotografía, la de Emmanuel Macron, presidente de Francia, con su esposa,
que en cambio es 25 años mayor que Macron, indicando, esta es la razón por la cual Macron está enojado conmigo. Bueno, esto como anécdota medio humorística, medio cómica, pero que sí irrita. Volvemos enseguida con la doctora María Verónica Arias, ambientalista, para tratar el tema de la Amazonía. Doctora Arias, quisieras que tú nos aclares, para tenerlo nítido, si la Amazonía, toda la Amazonía, este gran pulmón del planeta que captura el dióxido de carbono, produce oxígeno, es igual a 10. En 10, ¿cuánto es lo que se está quemando? Bueno, lleva ya varios días, más de 25 días la quema, más de 74 millones de hectáreas. ¿No? Es enorme, es realmente enorme. Y además, lo que me ponía a pensar es, fíjate que todos los esfuerzos por parte del mundo en bajar emisiones de CO2 con relación a mantener la temperatura del planeta, esto es tremendamente nocivo, porque si bien es cierto, por un lado se está tratando de bajar emisiones, cortando vehículos, combustible a diésel, haciendo esfuerzos por cambiar la matriz energética de los países, etcétera, en un solo plumón, o sea, devastada la Amazonía, genera millones de carbono, que es lo que se está tratando de apaciguar por otros lados y que los países se habían comprometido a realizar. María Verónica, por tanto, el planeta se nos va a seguir calentando y mucho más que antes. O sea, eso es uno de los posibles efectos justamente del tema del cambio climático, ¿no es cierto? Frente a la cantidad de emisiones de CO2, la temperatura del planeta se incrementa. Estamos viendo ya en las últimas décadas, en los últimos 100 años, el planeta ha elevado la temperatura en 1.5. Esto no sé si sea de reacción inmediata, pero seguramente lo va a hacer porque va a haber más emisiones y ya de hecho están emisiones en la atmósfera y esto hasta que se retrotraiga pues pasarán años. De hecho, inclusive el bioma amazónico a recuperarse tomaría más o menos entre 200 y 300 años. Imposible, no estaremos aquí. Ya no estaremos acá y quizá esto exacerbe muchísimo al calentamiento y a la temperatura del planeta. Sabemos que la Amazonía o parte de ella, la que se está quemando, podría convertirse en lo que se convirtió hace millones de años, la gran floresta y la gran selva que era el desierto de Sahara. Convertirse en una sabana, en una enorme sequía, irrecuperable. Estas son las consecuencias para el planeta entero, para el Ecuador. Te consulto algo, María. Obviamente va a haber menos humedad en la Amazonía, va a haber menos nubes, va a haber menos agua, los ríos del cielo, las nubes, se van a secar. ¿Es posible que aquí en el Ecuador vayamos a sufrir una enorme sequía en los próximos años? ¿Es esto así? A ver, quizá no es tan predecible y no tan certero porque depende de muchos factores climáticos a nivel global. Tú sabes que los ecosistemas están interconectados, pero también como están interconectados como una telaraña. Si tú mueves una cosa acá, todo lo de la telaraña pues tiembla. Entonces seguramente va a tener ese efecto. Y acordémonos que toda la humedad que viene del Atlántico, que lo filtra la Amazonía y llega a los Andes, definitivamente todo ese ciclo que supuestamente es perfecto, es una gran pared, va a ser afectado, ¿no? De hecho, todo lo que se prevé para el 2050, para el 2080, si es que la temperatura sube a como está subiendo, va a haber consecuencias muy importantes a nivel planetario. Sequías extremas. Entonces, si acá estamos sufriendo los veranos que estamos sufriendo, seguramente se exacerban mucho más. Y igual con todo lo que son precipitaciones extremas, a tal forma que son casi incontenibles por los sistemas de alcantarillado tradicionales de las ciudades. O sequías. Por ejemplo, ¿no? O sequías con gran afectación para la agricultura y la provisión de alimentos.
Exactamente, acordémonos que Centroamérica, por ejemplo, ya está viviendo grandes migraciones de gente por el tema de las sequías y de todo lo que es la cadena alimenticia y la seguridad alimentaria. Entonces, todo va a comenzar a cambiar. Las islas del Pacífico Sur, por ejemplo, bajo la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, está ya enfrentando graves consecuencias del crecimiento del nivel del océano, del mar, y están ya firmando convenios con Asia continental para comenzar a migrar a aquellas ciudades. Centroamérica, el presidente de República Dominicana está tomando ya cartas en el asunto con relación a todo lo que es el cambio de energías solares y mirando cómo pueden firmar protocolos de seguridad para, en caso de mayores ciclones que se vienen con más fuerza, también comenzar a migrar hacia otras partes en el continente. Entonces, había yo dicho al principio, María, y a ustedes audientes les consta que esto me suena apocalíptico, es como un Armagedón. ¿Por qué lo dije? Porque claro, si el planeta se nos sigue calentando y supera o se acerca a los 2 grados centígrados y supera eso, se van a seguir derritiendo los hielos polares. Sí. Esto va a aumentar el nivel del mar. Y lo apocalíptico es que varias ciudades, muchas ciudades ribereñas del mar, ciudades importantísimas de todo el planeta, van a quedar sumergidas. Sí, eso está. Los modelamientos de mapas a futuro con 2050, 2080, 2100, con esas tendencias lamentablemente se ve eso. Y es triste, es apocalíptico, ¿no? Y por eso es el llamado de atención que se está haciendo, y ahora en la cumbre de diciembre en Chile, que es la COP25, es crucial. ¿Por qué? Porque para el 2020, que ya es cuando los países que se comprometieron con sus emisiones, para bajar emisiones, tienen que comenzar a implementar. Entonces, ahí me gustaría ver qué es lo que va a decir Brasil con respecto a esto, qué es lo que dice Bolivia con respecto a esto, porque han sido de alguna forma en su discurso países que han liderado muchos temas ambientales, ¿no?, durante mucho tiempo. Ahora vemos un retroceso en la política ambiental de estos países y quisiéramos ver cuál va a ser su rol protagónico en la discusión de esta cumbre en diciembre de este año, del 2019, y qué es su compromiso con el mundo, así como está haciendo las demás naciones, con relación a la conservación de los recursos de la Amazonía, su contribución al cambio climático y la contribución de preservar las especies que están en peligro de extinción. Acordémonos que 1 de cada 10 especies a nivel mundial están en Amazonía, ¿no? Y si tenemos 1 millón de especies anuales que están en peligro de extinción o que se han extinguido ya, imagínate lo que está ocurriendo actualmente con la Amazonía. Voy a lo que expresé hace un momento, María, que el colectivo mundial, Naciones Unidas, los países y los gobiernos responsables de la seguridad planetaria en el plano ecológico, ambiental, deben implementar de manera urgente sanciones económicas y severas para este tipo de irresponsabilidad. No van a responder de otra manera. Así es. Eso es lo que me parece. Yo quisiera preguntarte finalmente, María, ¿cómo ves al gobierno ecuatoriano respondiendo ante esta emergencia y ante sus propias obligaciones ecologistas, ambientalistas en general? A ver, yo creo que tiene mucho que ver con las personas que están al frente del Ministerio del Ambiente, ¿no? Si bien es cierto, es una política ambiental que viene de trayectoria hace tiempo, no veo personalmente personas comprometidas del sector y tampoco técnicas en esa cartera, ¿no? Si bien es cierto, el señor Ledesma, a quien no conozco, actualmente ministro, obedece a otro tipo de trayectoria. La verdad es que no sé qué hace en el Ministerio del Ambiente. Es un ambientalista, pues cuando fue nombrado por Moreno, señor Ledesma, yo me quedé absorto con la boca abierta. ¿Y este señor qué? ¿De dónde viene? ¿Qué tradición tiene? ¿Qué historia? ¿Qué especialidad? No tiene ninguna, literalmente ninguna. Y ese ministerio es
un ministerio técnico y tiene que tener una fortaleza de política ambiental, pero clara, muy clara, porque tenemos, acuérdate, problemas con la minería, problemas con temas de indígenas, problemas con contaminación de ríos fuerte, tenemos problemas de contaminación de residuos sólidos en todo el país. Es decir, tiene que haber una política muy clara de conservación versus explotación. Y eso todavía yo no lo veo en esa cartera de Estado y tampoco muy claramente en la política ambiental del gobierno ecuatoriano. Ahora, fíjate que el presidente de Perú ha convocado a todos los países amazónicos para ver cuál va a ser una política de apoyo a esos países y qué es lo que va a hacer, porque todos compartimos la parte de la Amazonía. Entonces, interesante es el liderazgo por parte del Perú. Veamos qué dice el presidente del Ecuador y veamos en este caso cuál va a ser el rol del Ministerio del Ambiente. Te preguntaba porque todavía el país no ha reaccionado ni dice nada no dice como nada. gobierno. Sí. Y eso es altamente preocupante. Un gobierno que no deja de ser la prolongación socialista del siglo XXI, del gobierno de Correa, en donde hay pues una flagrante e irresponsable improvisación en casi todo. Doctora María Verónica Arias, muchas gracias por acudir a este diálogo. Gracias, Marcelo, qué gusto estar aquí. A ustedes 1.000.000 de gracias.